Buenas tardes, soy Gemma Martínez Galindo, coordinadora del Máster en Ciberdelincuencia de la UNIR y hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Pilar Martín Agraz, que es facultativa coordinadora en materia de recursos penales y letrada habilitada para la defensa jurídico-penal de los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, de la asesoría jurídica del Departamento Interior de la Generalitat de Cataluña. Muchísimas gracias, Pilar, por prestarte a colaborar en este máster con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Yo lo primero que quería preguntarte es sobre el agente encubierto informático, esa medida que tenemos además actualmente ya metida en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Bueno, que expliques un poco a los alumnos en qué consiste. Pues vamos a ver, mira, yo, yo te diría que una definición así como muy genérica, muy amplia, pero que sirva para enfocar el tema, sería que el agente encubierto informático no deja de ser un agente infiltrado, porque lo es, que se caracteriza especialmente porque a través de una previa autorización judicial, evidentemente, y con una identidad supuesta, se le autoriza a infiltrarse en Internet para investigar a determinadas personas. Eh, con lo cual, en esencia, la figura es relativamente parecida a un agente encubierto presencial, pero se caracteriza especialmente porque está pensado para la investigación de los ciberdelitos. Em, la figura, como tú muy bien has dicho, se incorporó en el enjuiciamiento criminal a través de la reforma de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, que era la reforma que sirvió precisamente para tratar de adaptar nuestra legislación procesal a las nuevas formas de delincuencia, ¿no? Especialmente a la ciberdelincuencia. Bueno, esa reforma sirvió para muchas otras cosas, pero en esencia había un apartado que se refería a los mecanismos de investigación tecnológica. Y en ese sentido es donde se incorporó en el apartado 6 del artículo 282 bis la figura del llamado, de lo que se ha conocido como el agente encubierto informático, o telemático, o agente virtual, o e-agente. La definición es como muy amplia o se utiliza mucha terminología distinta. O sea, de forma genérica podemos decir que eso es un agente encubierto Ujú, informático. ujú. Yo creo que otra, o desde mi punto de vista, no os lo he dicho, pero yo creo que es importante tener en cuenta que el agente encubierto ha de ser necesariamente miembro de la policía judicial. Exacto, eso iba a preguntar un poco. ¿Quién puede serlo? Mira, es verdad que la ley habla de miembro de la policía judicial. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que con respecto a policía judicial tenemos dos tipos de acepciones. Una acepción que es como muy genérica, o es una acepción amplia, que es a la que se refiere de forma genérica la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 283, que es cuando hace referencia a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que auxilian a jueces y a fiscales en la investigación y en la persecución criminal. De hecho, esta misma referencia genérica es la que utiliza también la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 247. Y es la configuración de policía judicial que también dio el Tribunal Supremo cuando, a través de un acuerdo de noviembre del 2003, lo amplió a los agentes de vigilancia aduanera. Ujú, ujú. Sin embargo, hay otra acepción mucho más estricta de policía judicial, que es la que utiliza el decreto que regula precisamente a la policía, que es el 769/1987, de 19 de junio. Y que además utiliza también la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 548. Y hace referencia solamente a aquellos miembros que están especialmente adscritos Ujú, ujú. a jueces y fiscales para dedicarse en exclusiva a la investigación delictiva. ¿Qué Mm, comporta esto? Este es el concepto estricto de policía judicial, que no vale cualquiera. claro. Vale única y exclusivamente aquellos que estén integrados funcional y orgánicamente a jueces y fiscales, como prevé el propio Real Decreto o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ujú. Es decir, Desde mi un policía local puede serlo. Un Puede ser. policía local puede ser policía judicial en términos genéricos. Policía judicial en término estricto va a ser más complicado que Claro. jueces y fiscales acepten un policía local. Ujú, ujú. Lo hacen evidentemente con policías autonómicas porque ya están muy integradas dentro de lo que son las fuerzas y Exacto. cuerpos de seguridad, Ujú, y lo hacen con la Guardia Civil o con la Policía Nacional. ujú. Entonces, em,
Mi opinión personal, porque es cierto que la ley no diferencia, el artículo 282 bis no diferencia entre si ha de ser un policía, policía judicial en términos genéricos o estrictos. Mi opinión, por la especificidad que tiene este tipo de agente encubierto, para ser un agente encubierto, por la especiales conocimientos técnicos que ha de tener y por la especial capacitación para infiltrarse ante determinada delincuencia, yo creo que es importante, bueno, yo y mucha otra parte de la doctrina, evidentemente, yo creo que es mucho mejor que se trate de un policía judicial de contenido estricto, que esté directamente integrado dentro de lo que son jueces y fiscales, porque además su control y su cooperación judicial es muchísimo más cercana. Claro, más dinámica, más, claro, va a estar mucho más coordinado, ¿no? Y mucho más controlado, que en el fondo también es lo que nos interesa, de cara a su propia protección y sobre todo de cara a la protección de los derechos fundamentales que van a estar en juego. Con lo que yo creo que es mucho mejor que esté integrado de esa manera, que funcionalmente dependa de jueces y fiscales. Y cuando se habla de dar una identidad supuesta, en realidad se está hablando de crear una identidad virtual específica ad hoc para esa investigación que lleva a cabo la No, gente. no, A ver. no estamos hablando, cuando hablamos de identidad supuesta, no estamos hablando de una identidad virtual o de un nickname que creamos especialmente para comunicarnos a través de las redes sociales, por ejemplo. No. Cuando la ley está pensando, perdón, cuando la ley está pensando en esa identidad supuesta, está pensando de la misma manera en que lo hace para un agente encubierto presencial. Es darle una nueva identidad, como si fuera una nueva real. Un DNI nuevo, un número de la seguridad social nuevo, un domicilio nuevo, una vida nueva. ¿Por qué? Independientemente, evidentemente, que luego la gente tenga su propia identidad virtual, como podemos tener todos. ¿Pero por qué? Pues especialmente porque de lo que se trata es de descubrir al delincuente, es descubrir quién está cometiendo determinado delito. Y la ciberdelincuencia se caracteriza muy especialmente por el control o lo expertos que pueden llegar a ser los delincuentes, con lo cual yo creo que para un delincuente experto en ciberdelincuencia va a ser muy fácil detectar que alguien no es quien dice ser, con lo cual es mucho mejor, evidentemente, que se le conceda una identidad real, ficticia, pero real a todos los efectos, para que de esta manera su tapadera pueda resultar mucho más segura. Creíble, claro, y segura. Exacto, pueda estar mucho más segura. Pero yo creo que es importante distinguir. Una cosa es la identidad virtual que todos podemos tener, y así además lo dice el Tribunal Supremo en muchas ocasiones. Todos tenemos una identidad virtual que evidentemente en muchas ocasiones no coincide con la real. Y esto no es a lo que se refiere la figura del agente encubierto informático. Es un plus que se exige. ¿Y este tipo de agente encubierto informático se puede utilizar con cualquier tipo de delincuencia? ¿O como ocurre, de hecho, con el agente encubierto presencial? ¿O solo para casos, digamos, más graves de delitos, pues de delincuencia organizada, delitos Sí. más complejos? Pues mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una es si está destinado a lo que se conoce como la delincuencia organizada, por un lado, y dos, si el catálogo de delitos que tiene está sujeto a un numerus clausus o no lo está. El agente encubierto presencial sí que hace referencia a delincuencia organizada. También creo que es verdad que hay que recordar que el agente encubierto presencial se incorporó en 1999 en una reforma que se realizó sobre tráfico de drogas y estaba especialmente enfocado en organizaciones criminales dedicadas precisamente al tráfico de drogas. Tráfico. Ahora bien, también es verdad que cuando en 1999 se incorporó esta figura y se hizo referencia a la delincuencia organizada, no se hacía referencia a lo que hoy en día conocemos como grupo u organización criminal, que son conceptos distintos. Se estaba haciendo referencia y se mantiene el concepto de se entenderá por delincuencia organizada a estos efectos, a los de los 282 bis, la unión de 3 o más personas que de carácter permanente o reiterado estén destinadas a cometer delitos. Con lo cual, son todo un conjunto de requisitos que se tienen que cumplir. Sin embargo, para la figura del agente encubierto informático, yo creo que es importante tener en cuenta que el origen de esta figura se encuentra más o menos. En el año 2011, el Partido Popular ya presentó una propuesta en la que solicitaba la incorporación de esta figura
pensada precisamente para los delitos de pornografía infantil. Y no estaba pensada en delincuencia organizada, ni mucho menos, sino en ciudadanos, Claro. en pequeños delincuentes, vamos a decirlo así, que cometían este tipo de delitos. O sea, la figura del agente encubierto informático, el origen real, estaba pensando en proteger la ciberpornografía. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, hasta que finalmente se acabó aprobando o se acabó regulando esta figura, el artículo no especifica que tenga que ser delincuencia organizada, pero sí que es verdad que hace una remisión y una nueva remisión. Y de las remisiones, el apartado sexto se remite al apartado cuarto y el apartado cuarto del mismo artículo se remite al apartado 1. Da un poco de la sensación de que una interpretación sistemática te puede llevar a entender que es necesaria la delincuencia organizada. Sin embargo, ya no es solo que sea mi opinión, es también opinión doctrinal y la experiencia judicial nos lo ha demostrado. Dado que el catálogo de delitos es mucho más amplio, Exacto. se está permitiendo para supuestos en los que no hay delincuencia organizada. Por ejemplo, es muy habitual que se utilice el agente encubierto informático para la investigación de los delitos de adoctrinamiento terrorista, que se está cometiendo muy habitualmente a través de las redes sociales. Y generalmente este tipo de supuestos no se está enganchando a una organización, se está enganchando a una o a dos personas que se encargan de realizar este adoctrinamiento. Y las sentencias condenan por adoctrinamiento en base a la figura del agente La encubierto gente encubierto informático. informático que ha obtenido las pruebas suficientes, claro, para Exacto. la Con lo que yo entiendo, bueno, yo creo que además eso apoya mucho esa tesis de que no es imprescindible como requisito, que se pueda aplicar única y exclusivamente a los supuestos de delincuencia organizada. Claro, De la misma, si no es que lo dejaría un poco abandonado a esos otros delitos, ¿no? Que es necesario para obtener esas pruebas. claro, yo creo que además dejaría abandonado precisamente los delitos para los que fue pensado, Claro, que es exacto, precisamente para los delitos de pedofilia, de claro. pornografía, Ujú. para proteger al más Al desfavorecido, que es menor, el menor, además, claro. y que la mayoría de las ocasiones no hay una organización detrás. Detrás, claro. Entonces, yo creo que todo eso apoya la tesis de que no es requisito imprescindible esa delincuencia organizada. Organizada. Y en cuanto a los delitos, siguiendo con ese paralelismo del agente encubierto en el mundo físico, ¿se puede utilizar solo para el mismo catálogo de delitos previsto para el físico, el agente encubierto informático y el físico, o cómo? No, 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 no. De hecho, lo que caracteriza precisamente esta figura es que se amplía muchísimo el catálogo delictivo, se amplía muchísimo. El agente presencial sí que es obligatorio, además, que exista solo que se pueda aplicar solo en aquellos delitos que están establecidos en la norma, lo cual comporta lo que todos conocemos como numerus clausus. La mayoría son trata de seres humanos, tráfico de drogas, evidentemente, contrabando, secuestros, delitos graves, evidentemente, y delitos que solían estar cometidos por delincuencia organizada, precisamente. Sin embargo, cuando se incorporó la reforma y a través de la reforma se incorporó la figura del agente encubierto informático, junto a estos catálogos, porque hay una pequeña remisión, se remite a aquellos delitos previstos, a su vez, estamos en el artículo de las remisiones, se remite a su vez al artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que además se remite el mismo al 579, con lo cual es como un poco de... Tenemos que hacer un pequeño esquema aquí para acabar de entendernos, porque cuesta un poquito, la sistemática que han utilizado cuesta un poquito. La esencia final es que se está permitiendo para delitos dolosos de más de 3 años de prisión y todos aquellos delitos, terrorismo evidentemente, Claro. y todos aquellos delitos que se cometan a través de sistemas informáticos, con lo cual nos está dando manga ancha para toda clase de delitos, de ciberdelitos, prácticamente todos, porque hay muchos que se pueden cometer delitos informáticos en sí mismos, los que se consideran como delitos informáticos, y luego los ciberdelitos, que ahí permitía la posibilidad de poder apreciarlo ya un abono ya enorme delictual. Con lo cual yo creo que lo que ha hecho ha sido permitir esta figura prácticamente para cualquier clase de delitos, siempre en el contexto de las redes.
Ujú. Al final yo creo que será una cuestión de prudencia del juez también a la hora de... De valorar, ¿no?, esa investigación llevada a cabo por ese agente cubierto informático. Yo ¿Y creo que cómo sí. actúa? ¿Cómo actúa, Pilar, el agente encubierto informático? Pues mira, para empezar hay que tener en cuenta que el agente encubierto informático se caracteriza, o al menos la ley lo ha configurado para realizar, o se le ha permitido para realizar dos tipos de acciones, vamos a decirlo así. Una es para, porque de hecho está pensado para que acceda a canales cerrados de comunicación. Esto es lo que dice la norma. El agente encubierto es un miembro de la policía judicial que será autorizado por un juez para acceder a canales cerrados de comunicación. Y uno se pregunta, ¿y esto cómo se come? ¿No? ¿Esto qué significa? Bueno, pues simplemente significa que cuando una cosa es la investigación que se puede realizar a través de las redes abiertas, que es lo que se conoce como OSINT, es la posibilidad de que nosotros, es lo que se llama ciberpatrullaje, para que nos entendamos, ¿no? Uno puede entrar en las redes y todo aquello que está abierto o comunicarse con quien yo quiera o con quien uno quiera a través de redes sociales, porque todos tenemos un nickname y todos entramos en unas conversaciones pues, porque nos apetece, vamos a decirlo así, pero cuando esa persona es un policía y esa persona ya se basa en el engaño, porque no deja de ser evidentemente un engaño que está provocando una determinada conversación, la jurisprudencia ha entendido siempre que eso puede afectar evidentemente al secreto de las comunicaciones. Ujú. Y, como todos sabéis, el secreto de las comunicaciones es un derecho fundamental con reserva absoluta. ¿Eso qué significa? Que no hay excepción alguna. Que o tienes autorización judicial o tienes Claro. consentimiento, pero no hay excepción por razones de necesidad ni de urgencia. Y por lo tanto, lo que pretende con esto es proteger que aquella conversación que se ha realizado basada en el engaño, porque la gente encubierto no deja de ser un engaño de cara al delincuente, esté cubierta. Ujú. Y esté cubierta para que después no puedan alegar vulneración, evidentemente, de derechos fundamentales. Por eso la ley hace referencia a canales cerrados de comunicación, porque los canales abiertos podemos acceder todos, pero una Claro. conversación privada entre tú y yo solo se puede hacer si tú me invitas o yo te invito. Y si esa invitación viene derivada de un engaño, es necesario cubrirlo judicialmente para evitar posteriores nulidades. De Ujú. ahí que la figura esté pensada para esos canales cerrados de comunicación. Pero además es que hay otra cosa, eso es lo que se le permite a la gente encubierto y eso es lo más importante. Y es que se le permite la posibilidad de intercambiar archivos ilícitos por razón de su contenido, dice la norma, con lo que habrá que definir qué se entiende por razón de su contenido, que la mayoría de la doctrina considera que estamos hablando de un contenido de carácter material. Ejemplo básico es eh, intercambiar, por ejemplo, nasheeds o suras o ese tipo de proclamas o propaganda yihadista, que son los típicos que sirven para el adoctrinamiento, es uno de los casos, sería. O, Ujú. por ejemplo, que en eso se estaba pensando cuando se creó la figura, el intercambio de archivos pedófilos. Claro. Evidentemente uno no puede dedicarse a intercambiar archivos porque eso ya de por sí sería delictivo. Entonces, lo que le permite el juez, lo que le permite la ley es que a través de la correspondiente autorización judicial tú puedas estar compartiendo esa clase de archivos que si no tuvieras esa figura, no estuvieras amparado por esa figura, ya sería delictivo en sí mismo. Yo Ujú. creo que esa es la importancia más grande de un agente encubierto, la posibilidad de que para llegar a descubrir el delito te permite la posibilidad de que tú puedas intercambiar información o un soporte que ya en sí mismo es ilícito. Y yo creo que esa es la esencia de la figura. Ya figura. Pero luego nos encontramos con un problema importante, el delito provocado. Sí, esta es Entonces, claro. esta es la esencia, de ahí precisamente la importancia de que esté autorizado judicialmente. Ujú. La provocación delictiva es lo que siempre va a acompañar a un agente encubierto. De hecho, acompaña prácticamente a toda la policía en las técnicas de investigación. Claro. Que la provocación delictiva no deja de ser una forma de inducir Ujú. al delincuente para que cometa un delito que él inicialmente no había pensado cometer. Claro. Entonces, de ahí que se considera evidentemente que ese tipo de supuestos, la voluntad de delinquir no surge espontáneamente del que finalmente comete el delito, sino que surge provocada o inducida por esa persona.
Claro, ¿qué ocurre? Que en las redes sociales es muy fácil llegar a esa provocación. Inducir es enormemente fácil. De ahí la importancia que se tiene para que ese agente encubierto esté autorizado. Es que si no, no es agente encubierto. O sea, aquí no hay medias tintas. Claro. O si eres agente encubierto, obligatoriamente has de haber estado autorizado previamente por un juez. Ujú. Con lo cual, yo creo que la importancia, los límites de tu actuación han de estar siempre sujetos a eso, a Ujú. evitar eso. Bueno, y obviamente también a no cometer otro tipo de delitos, Hombre, evidentemente, no dentro de las delitos que redes, estén ¿no? ajenos a esa autorización judicial. Y yo creo que también Evidente, es muy importante para los futuros alumnos que hagan de agentes encubiertos informáticos nunca se el sabe. saber que aparte de esa provocación o inducción, en cierta manera, a esa actividad delictiva, lo que hacen es meterse en el seno de donde se está cometiendo ya ese delito, que se ha tenido esa información previa para Exactamente. obtener pruebas, no solo de ese intercambio de archivos que se está produciendo, Claro, sino de evidente. lo que viene producido con anterioridad y que además ese sujeto activo del delito está haciendo aparte, pero que se obtiene esa información precisamente por estar en ese chat, Exactamente. en ese tipo de comunicaciones o contenidos internos, ¿no? Muy Es que, bien, perdona, hay que tener en cuenta, evidentemente, que el auto que va a autorizar esta figura ya va a fijar los límites de su actuación, exacto. con lo cual es importante tener en cuenta que no tiene manga ancha para hacer lo que quiera. Y los Evidente. indicios que previamente existen ya por esa investigación en canales abiertos que han desarrollado, ¿no? Los Exactamente, investigadores. exactamente. También hay que tener en cuenta que yo creo que es muy importante, porque eso sí que es verdad que está muy controlado por jueces y fiscalía, es que se trata de evitar por todos los medios, para evitar precisamente que luego se hable de inducción, que ese agente encubierto haya tenido contacto previo Claro. con el investigado. Se intenta evitar eso. Con lo cual, claro, el problema va a ser cómo consigues tú los indicios necesarios para decirle a un juez, oiga, señoría, autoríceme usted primero el agente encubierto, porque tengo indicios de que este señor o X personas están cometiendo determinados delitos. ¿No? Ahí esa era la complicación, vamos a decirlo así. Ujú. Muy bien, Pilar, pues ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias por esta explicación sobre el agente encubierto informático, que a los alumnos les va a parecer muy interesante. Muchas gracias y estás invitada para cualquier otra ponencia en la UNIR. Pues, gracias a vosotros por invitarme y encantada. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.